compromiso individual tiene un impacto colectivo. Cuidar el agua hoy es cuidar el futuro de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. ¡Qué linda es la gente luminosa! Todos los lunes y jueves, Josefina y Andy te cuentan lo que pasa en la ciudad. Gente luminosa. Heladerías Gloops. Vení a disfrutar los mejores helados en Heladerías Gloops, en Avenida San Martín 236, frente al Parque San Martín. El gusto es nuestro. Gloops. Gloops. En Instituto San Cayetano vas a encontrar las carreras de profesorado de Educación Física, Técnico Superior en Laboratorio, Químico y Biológico y Secundario. En San Juan 124 y en Alsina 973. Instituto San Cayetano. Comunicate al número 422-3312. Los horarios de calle Alsina de 7:40 a 13:30 de lunes a viernes y en calle San Juan de 7:40 a 13:30 de lunes a viernes. Y también podés estar presentes lunes y jueves de 17:30 a 21:30 hora. Instituto San Cayetano, la carrera hacia el futuro. Agua y Soda Mónica ya es parte de tu vida. Ahora, con sus nuevos productos en envases descartables para que te acompañe en cualquier momento del día. Hace tiempo que contamos con la mejor tecnología para que llegue a tu casa de la mejor manera. Hacé tu pedido al WhatsApp 3875-098-878. Sabés que el agua es parte de tu vida y nosotros parte de la tuya. Agua y Soda Mónica. Cada una de esas ventanas, de esas puertas, tiene su historia, tendrá su historia. Cada familia tiene su historia. Y por eso me emociona tanto cada vez que entregamos una vivienda, porque le estamos dando la llave de su techo propio. Que no solo sea una llave que abre una puerta, sino que abre una nueva etapa en cada una de sus vidas. Aquí se van a cumplir sueños, aquí hay viviendas. Sueñen, sueñen, sueñen. Los sueños son objetivos, son metas, y hay que tener la esperanza de que se cumplan. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta.
Salta, cada amanecer abre caminos de encuentro. Maestras, voluntarios, vecinos, bomberos, médicos y chicos, todos unidos por un mismo sueño. Historias de solidaridad, trabajo y esperanza. Esto es Comunidad Organizada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de Comunidad Organizada. Estamos en vivo por Canal 2 en esta tarde de miércoles para abordar un tema que quienes nos siguen en la cuenta de Instagram, Comunidad Organizada, o también en Facebook, habrán visto el flyer con los invitados, pero sobre todo con la foto que elegimos para formar parte de la imagen, que tiene que ver con el mapa de la Argentina bicontinental, porque en esta ocasión estaremos abordando lo que tiene que ver con el próximo tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, más popularizada como ley de tierras, que tiene muchas implicancias en lo que respecta a nuestra situación de soberanía sobre nuestro territorio, y que para la ocasión tenemos dos invitados especiales para tratar justamente este tema. Así que tengo el agrado de presentar a quienes me acompañan en esta tarde, acá a los compañeros, Juan Pablo Bento, abogado y periodista. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? Un gusto y gracias por la invitación. Y también nos acompaña Ximena Garibaldi, abogada también y parte de la agrupación Patria y Futuro. Hola Ximena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Facundo? Muchas gracias por la invitación y el espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presencia, y justamente como decíamos en la introducción, vamos a estar iniciando esta conversación con lo que tiene que ver con el próximo tratamiento en la Cámara de Senadores de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que, digamos, en términos sintéticos, lo que garantiza es una accesibilidad casi sin restricciones para aquellos capitales que se quieran hacer con parte de nuestro territorio, y que esto viene en línea con una política del gobierno nacional que se puede sintetizar en la entrega de nuestra soberanía, de nuestros recursos, lo que se plantea como un disfraz, digamos, de inversiones, siempre con el argumento del aporte que pueden hacer estos capitales invirtiendo en la Argentina, pero que en realidad nosotros sabemos que el trasfondo tiene que ver con la defensa de intereses extranjeros que hace este gobierno, y que lo viene ejecutando con una política claramente en ese sentido. Así que bueno, quería comenzar por preguntarle acá a Pablo cómo ves este tema en lo que respecta a esta ley que se va a tratar. Bueno, veo que tenés una posición bastante clara respecto al tema. Sin dudas es un golpe directo al concepto de soberanía, ¿no? Creo que, bueno, primero deberíamos explicar o esbozar qué es la soberanía, ¿no? La soberanía tiene que ver directamente con la defensa del interés nacional, ¿no? En su faz interna y en su faz externa, es decir, la defensa del territorio nacional, del Estado-nación, frente a intereses foráneos, extranjeros, imperiales, económicos, etcétera. En una economía globalizada como la de hoy, creo que los actores más poderosos son conglomerados económicos, financieros, más que países, ¿no? Independientemente de que hay países que tienen un poderío militar y que lo usan también para avanzar sobre otras naciones, como el caso específico de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero sin duda que es un retroceso que el gobierno intente de alguna manera derogar, ¿no? De alguna manera, explícitamente derogar el límite del 15% sobre el dominio de extranjeros sobre tierras argentinas, ¿no? Para explicar un poquito cuáles son los antecedentes. Actualmente está en vigencia la Ley de Tierras Rurales, que establece un techo, un límite del 15% de todo el territorio nacional, que no puede cruzar ese límite el dominio, ya sea de personas jurídicas o de personas físicas de origen extranjero. Tiene que ver con una protección del Estado sobre cuestiones elementales como son la defensa nacional, la seguridad alimentaria, el control, digamos, de los recursos estratégicos naturales, recursos no renovables. Y bueno, creo que va en línea con toda esta política anarcocapitalista del actual gobierno, donde le da prioridad, digamos, a las fuerzas del mercado sobre los intereses colectivos de la nación o de los ciudadanos argentinos. Creo que ahí está el problema.
Afortunadamente, para mí, desde mi punto de vista, todavía no consiguió los votos necesarios el gobierno. El 6 de agosto está prevista la sesión por cuarta o quinta vez. El gobierno va a intentar aprobar esta ley, que te repito, para mí es un retroceso de más de 200 años. El concepto de soberanía tiene que ver con el primer gobierno patrio, digamos, cuando la Argentina declara de alguna manera su independencia, que bueno, si bien lo hace en 1916, en 1810 comienza el proceso de emancipación del Imperio Español, y el concepto central, digamos, que toman los pensadores de esa época, los próceres, está basado en la doctrina clásica del derecho hispano del concepto de soberanía, que una vez depuesto el rey Fernando VII, el poder, la soberanía se revertía o se tomaba o quedaba en manos de los habitantes, digamos, de este suelo, ¿no? Creo que allí comienza todo el proceso de configuración de lo que es hoy nuestra patria, nuestra nación, y este tipo de medidas no hacen más que debilitar esa atribución que debe tener la nación argentina para defender los intereses colectivos de todos los argentinos, ¿no? Bueno, está bueno ahí la referencia histórica que hiciste, Pablo, porque justamente en este programa hemos analizado la contradicción principal que consideramos que se da en nuestro país, que es la de patria y antipatria. Entonces, esta tiene que ver con una medida antipatria que trata de retroceder, como decías, a una situación donde no teníamos la capacidad de poder decidir sobre nuestro destino, ¿no? Vos, Jimena, ¿cómo ves la situación? Mira, esto es algo que ya viene desde hace mucho tiempo tratándose, y no nos olvidemos que hay una gran cantidad de territorio que está en manos de capitales extranjeros hoy, ¿no? O sea, no es algo nuevo, no es que de repente no había capitales extranjeros y de repente ahora va a haber. El límite, como decía él, es como una garantía a ciertas cuestiones que tenemos que plantear, pero tampoco olvidar cuál es el sentido esencial de la tierra o el territorio. Nosotros tenemos este sentido de que nuestro país se ha asentado sobre las bases, y lo dice la Constitución del 94, sobre las bases de los tratados internacionales, y también ha sentado sus bases en la doctrina social de la Iglesia, porque nosotros tenemos que la tierra no es algo que puede ser propiedad exclusiva, que puede ser utilizada completamente, sino que tiene que ser considerado el para qué, ¿no? El que compra la tierra no la puede usar para cualquier cosa. Eso está dentro de todo el conjunto de leyes de nuestro país y asentado en los tratados internacionales. Entonces, esto sí intenta borrar todo lo que es la esencia absoluta del derecho argentino, que tiene en cuenta, como bien decía él, la soberanía, pero la soberanía alimentaria, que ha sido una de nuestras bases, ¿no? Ser soberanos alimentarios en forma de alimentos. Y nosotros recordemos que, según el Observatorio de Tierras de la UBA, que se conformó en base a todas estas cuestiones que vienen sucediendo, hay 13.000 millones de hectáreas, 13.000 millones de hectáreas ya en manos extranjeras en la Argentina, que hacen como un territorio desde el territorio de Santa Fe, más o menos, si nosotros lo concentramos. Pero el peligro es que se vienen asentando en los lugares estratégicos. Otra de las cuestiones es que nuestra provincia tiene el 60% de su territorio extranjerizado. En diferentes lugares, pero un ejemplo muy clarito, que es un ejemplo que yo lo puedo ver, es la zona de los valles calchaquíes. Nosotros vemos que es para turismo, entonces tenés bodegas, tenés como que todo bonito, pero las bodegas son de suizos, de franceses, de belgas, ¿no? Muy poco de ese territorio, y las grandes bodegas también son de capitales españoles, multinacionales. Todo eso va acortando la toma de decisiones, que eso es la soberanía, la toma de decisiones sobre la propia sobre la propia cosa, ¿no? La propia cosa pública. Y en este sentido es grave, pero nos da una oportunidad. Esto que esté puesto sobre la mesa nos da una oportunidad de volver a discutir todas esas cosas, que es como que venían solapadas, porque no tenemos que ser claros, es que esto
No es algo que veníamos de somos todos soberanos, acá no hay problemas, decidimos sobre nuestra tierra y de repente eso va a cambiar. Esto lo va a agudizar tremendamente y quizá no se pueda volver atrás, que eso sí sería un problema muy grave. Pero esto es algo que viene sucediendo, ¿no? Y de lo cual muchos gobiernos, sobre todo desde Menem para este lado, a esta parte, han sido absolutamente cómplices, ¿no? No es privativo de que ojo, como Macri, como otros gobiernos anteriores, responden a intereses, no son ellos. Eso siempre yo quiero dejarlo claro, porque van a cambiar las caras, pero los intereses van a seguir ahí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claros cuáles son los intereses que están protegiendo. Mencionabas ahí la reforma del 94 y a Menem, y esto me hizo pensar justamente en como una continuidad de lo que esa reforma implicó la descentralización del Estado, delegando a las provincias justamente la responsabilidad sobre los servicios públicos, digamos, ¿no? Esto también va en línea dando la potestad a los gobernadores, digamos, ¿no? De tomar la decisión última. Entonces esto termina siendo, como decías, un proceso que consolida los grados de dependencia de la Argentina respecto de los capitales extranjeros, ¿no? ¿Se puede establecer una continuidad ahí entre estos dos modelos o ven también cuestiones particulares distintas? Les consulto a ambos. Sí, yo creo que claramente hay una continuidad respecto al modelo económico y político de la década de los 90 encabezado por Carlos Saúl Menem. Vos fijate que el proceso de extranjerización de la tierra se acelera durante ese proceso que tiene que ver con el modelo de las privatizaciones, el aterrizaje de los grandes conglomerados económicos en Argentina, la venta de los activos públicos de las empresas del Estado, que después también trajo como consecuencia una ola de desocupación y el modelo de tipo cambiario de la convertibilidad. Durante los 90 se acelera ese proceso de extranjerización de la tierra y es por eso que en el año 2011 se decide promulgar la ley de tierras rurales que establecía este límite que hoy intenta derogar el gobierno de Javier Milei. Para ir más a lo normativo, a lo jurídico, hay dos cuestiones que no podemos dejar de lado y una tiene que ver con el tema de la defensa. Actualmente existe un decreto ley que, si mal no recuerdo, es del año 44, que exige que las zonas fronterizas, para que puedan quedar en manos de titulares extranjeros, ya sea por porciones, tiene que pasar, digamos, por una aprobación del Estado. Hoy quedaría eso derogado, con lo cual afectaría gravemente la seguridad nacional. En el caso de Salta tenemos serios problemas de narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Donde se podrían comprar propiedades que tengan salida de un lado a Bolivia y salida a Salta como propiedad privada, donde sería mucho más difícil el control del Estado, ¿no? Y bueno, creo que esto, como te decía, va en línea con priorizar los intereses de grandes grupos económicos en detrimento del interés nacional, digamos, que es el de todos los argentinos. En este caso, de tener, digamos, una política de seguridad alimentaria. Por ejemplo, un amigo me comentaba, economista, que esto también es importante para que el Estado pueda de alguna manera tener una injerencia en lo que son las tarifas, los precios de los productos alimentarios de primera necesidad. Hoy en Bélgica te sale lo mismo una botella de aceite que en Argentina. Y el poder adquisitivo de un trabajador argentino debe estar 10 veces por debajo del de un belga. Entonces, cuando corremos al Estado, ¿sí?, de todo lo que son las relaciones, las fuerzas del mercado, con esta idea de Milei que atrasa 500 años, que el Estado no debe participar en nada y que las fuerzas del mercado se tienen que ordenar solas por un concepto de libertad, de libertad estrictamente de grupos concentrados y económicos. ¿Qué libertad tiene un trabajador, un empleado, un pequeño comerciante, una pyme que se ve claramente perjudicada, por ejemplo, con el RIGI, con el Super RIGI y todo este paquete de leyes que está aplicando Milei, que favorecen únicamente a los grupos económicos extranjeros, ¿no? Creo que está a la vista de todos. O sea, vemos constantemente que se cierran pequeñas y medianas empresas, que se pierden puestos de trabajo,
que se cierran comercios. Creo que no hay que ser especialista para ver esa realidad, ¿no? Y creo que de alguna manera la gente se está dando cuenta, ¿no? Se está dando cuenta de que no está funcionando esto. Creo que los números también son claros. Vos decías algo interesante al comienzo, que por ahí el argumento principal, digamos, en este caso de quienes acompañan a las políticas de Milei es el tema de las inversiones, ¿no? Que todo esto es para atraer inversión. La inversión en el gobierno de Milei ha sido bajísima, está igual o por debajo de la de Alberto Fernández, menos de la mitad del gobierno de Macri y más baja también del último gobierno de Cristina Kirchner, con lo cual el RIG, el Super RIG y todas estas concesiones que ha dado a los grupos económicos no se han traducido de ninguna manera en inversión directa en la Argentina. Otra cosa es la especulación financiera, ¿no? Que son los instrumentos financieros que son papelitos de colores, ¿no? Que se compran pesos para pasarlo a dólares, sacar la diferencia y después fugarlo al exterior. Creo que la gente está tomando conciencia, sobre todo por lo que se ve en el día a día, en la realidad. Y fíjate, te doy otro dato respecto a esta cuestión puntual de la ley de extranjerización de tierra, maquillada por el gobierno como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, porque acá se trabaja mucho también a nivel semántico por parte del gobierno para tratar, digamos, de suavizar o de darle un tinte benévolo, positivo a todas estas medidas drásticas para la población que se están tomando. La consultora Suban Córdoba ha hecho una encuesta por el tema y 8 de cada 10 argentinos están en contra de la aprobación de la ley de extranjerización de la tierra. Eso no es un dato menor de cómo está el humor social hoy en la Argentina, ¿no? Bueno, interesante ese dato y esperanzador, Pablo. Sí, un poco haciendo lo que vos habías hecho, esta línea, ¿no? Entre lo que pasó en los 90 y con Menem y ahora. Esta cuestión es una paradoja porque entregándole a las provincias este dominio de toda la cuestión pública, y de hecho fue la época en que se desarmaron todos, por ejemplo, los colegios nacionales y toda la cuestión nacional pasaron a las provincias. En cada gobernador... Sin asignación de recursos. Exacto, porque esa era la idea, ¿no? Sacarse de encima eso. Cada gobernador en su momento decía, bueno, nosotros vamos a poder decidir sobre nuestras cosas. Pero, ¿qué pasa? Seguimos teniendo un sistema de coparticipación. Entonces, nosotros como provincias aportamos, pero eso no está volviendo. Es lo que le está pasando ahora a la provincia de Buenos Aires, que le están debiendo un montón de dinero que el Estado Nacional decide no pagárselo, no pagarle lo que le debe, y eso tiene directa relación con los bienes que pueden o la vida cotidiana de las personas. Pero esto va más allá, porque lo siguen queriendo hacer, diciéndonos acá en Salta, por ejemplo, nosotros vamos a impulsar la minería y vamos a poder, que lo dijo el gobernador, vamos a tener los recursos para aplicar a todas estas cosas, educación, salud. Bueno, la minería se impulsó 2 o 3 años, tenemos un montón de empresas mineras. ¿Dónde están los recursos aplicados, no? ¿Dónde están los hospitales con más recursos? ¿Dónde están las escuelas con más recursos? De hecho, todo eso... Yo creo que hoy fijándole un 3% de regalías a la explotación minera es irrisorio y es absolutamente imposible que eso redunde en recursos para destinar a salud, educación u otro tipo de producciones, ¿no? Sumado, claro. Agrego algo que me parece importante, el paquete de medidas del RIGI, el cual acompañaron todos los legisladores, o la gran mayoría de los legisladores salteños que responden al gobierno local, es un régimen que perjudica directamente a Salta. ¿Por qué? Porque bajo esta idea, digamos, de darle previsibilidad por 30 años, previsibilidad tributaria a estos grandes grupos económicos, ata de manos a la provincia para que pueda aplicar políticas tributarias, por ejemplo, elevar algún tipo de tasa, algo para conseguir esos recursos. El RIGI lo prohíbe. Claro. Además de que prohíbe, en caso, digamos, de que se produzca entre el Estado salteño y una corporación transnacional minera, un litigio,
a través del RIGI, la Argentina renuncia a su jurisdicción y esto se debe resolver en tribunales internacionales donde no se va a tener ninguna consideración por el interés del Estado salteño y del Estado nacional. Por eso también creo que hay que un poco desarticular o desenmascarar, ¿no?, esta idea de federalismo que nos venden algunos dirigentes locales y que es, creo que una máscara, una demagogia que no tiene nada que ver con las medidas que acompañan hoy en el Congreso de la Nación y los salteños tienen que saberlo. Y esto es, de alguna manera, lo que se llama la balcanización de la cuestión política. ¿Por qué? Porque si dividimos las provincias, le quitamos... Una cosa es que cada empresa o cada país o cada organismo internacional discuta con Salta, con cada provincia, y otra cosa es que discuta con una nación, con otra fuerza. Entonces, balcanizando esto es dividiendo básicamente lo que es federal y no aplicando el federalismo como debe ser, ¿no? Sí. Ningún beneficio. No hay, como dijo él, no hay ningún beneficio. Si por lo menos se cobrara el 3%, porque aparte es que se cobra el 3% de lo que declaran las empresas, que declaran cuando quieren y como quieren. Insólito. Claro. Entonces todo esto es como muy insólito y después... Pero, paradójicamente, a esas empresas no se les cobra, pero todas las pymes... Muchas pymes hoy en día están siendo ejecutadas, embargadas en sus cuentas cuando tienen retrasos tributarios, de pago tributario. Entonces, ley pareja, acá no hay una ley pareja, acá solamente es desarmar toda esta estructura y toda esa base que tenía la Argentina en su momento productiva. Que hay otro tema, porque esto que vos decías, cómo se desarma semánticamente, cómo se habla de las cosas, ¿no? La había escuchado a Patricia Bullrich decir que por qué los extranjeros no pueden comprar, si cualquiera puede comprar. Claro, cualquiera mientras sea amigo de ellos, porque después viene cualquier trabajador extranjero a querer trabajar y a ese no le permiten comprar ni le permiten trabajar. O al mismo argentino que quiere hacer alguna compra y no puede acceder. Lo que nos están diciendo constantemente es que este país ha sido grande gracias a la inmigración, ¿no? Entonces, con esa línea dice, bueno, traigamos capitales extranjeros. Ojo, este país ha sido grande gracias a sus trabajadores, migrantes, no migrantes, nacionales, pero a los trabajadores, a esa clase trabajadora que vino de Europa y trabajó en este país y lo hizo propio. No a los que vienen, hacen un negocio y se llevan la plata a otro lado, ¿no? Entonces eso es también algo que no hay esa conciencia y nos venden de colores en este sentido para que nosotros mismos estemos en contra de nuestros propios Seguro. Pero además creo que acá es importante señalar algo también, ¿no?, respecto a qué hacen otros países con la cuestión de las tierras. Estados Unidos es un ejemplo. Directamente tiene prohibido de manera absoluta la venta de tierra a países extranjeros que no sean aliados, ¿sí? En los otros casos tiene que pasar por un proceso también público y de contralor para ver si es que se autoriza la venta de tierras a extranjeros. El mismo caso de Canadá, que también tiene fuertes restricciones a la venta no solo de tierras, de inmuebles también, para evitar la especulación financiera. El caso de Australia. Uruguay tiene directamente prohibido la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. Creo que todas las naciones, de alguna manera, que intentan proteger los intereses nacionales y los de su población, tienen mecanismos de control y una legislación robusta en este sentido. Todo lo que se quiere derribar ahora con este proyecto, ¿no? En este sentido aprovecho para preguntarle a ambos, ya que son abogados, justamente por el rol del Poder Judicial en este contexto. Hoy Cristina publicó una carta, justamente denunciando su situación de proscripta, digamos, ¿no?, básicamente, y apelando ya a las jurisdicciones internacionales. Así que, quería preguntarles cómo ven justamente el rol del Poder Judicial en este contexto. Me comentabas justamente también, o hacías mención a la situación de desalojos, intentos de desalojos también que vivieron comunidades en Cachi. Entonces, más o menos desde la perspectiva de cada uno, ¿cómo lo ven? Bueno, digamos, el Poder Judicial no es la justicia, ¿no?
O sea, no es la justicia. Nosotros, cuando, tanto como abogados, como ciudadanos, accedemos o intentamos que el Poder Judicial nos dé respuesta, nos damos cuenta que no hay justicia en el Poder Judicial. Y esto quedó en evidencia con el desalojo que se produjo en Cachi, donde fue absolutamente un mamarracho, hay un pedido de jury de enjuiciamiento a la jueza, pero todo esto tiene que ver y tiene todo en línea con lo que estamos viviendo con el tema tierras, porque una de las cosas que quieren poner en el inconsciente colectivo es que los pueblos originarios son un peligro para la propiedad privada, ¿no? Nosotros en Salta tenemos un 60% de territorio extranjerizado y un 4,14% de tierras en poder de los pueblos originarios. O sea, hay una nada de que ese sea el peligro, ¿no? Real. Y se lo hacen creer a todo el mundo. Y la justicia todo el tiempo ha demostrado por los fallos, y de hecho por los fallos a nivel internacional, que le obligan a la justicia a cambiar sus propias decisiones, como en la Cajonat, ¿no? Que les dice, no, ustedes acá, que hay un problema que es en la zona de Tartagal, que hay un conflicto de los pueblos originarios y los criollos, ustedes tienen que resolver, no pueden sacar a los pueblos originarios, la gente, ellos viven hace mucho tiempo acá, hay que resolver ese tema dándoles tierras a los que viven la tierra. Pero la justicia salteña había fallado de otra manera. Entonces tuvo que venir la justicia internacional a decirles. Entonces eso dan señales claras de que la justicia salteña tiene nombres y apellidos. Y ya sabemos, ¿no? O sea, hay un nepotismo dentro de la justicia salteña que es tan evidente que si ponemos a hacer un árbol genealógico no se salva nadie acá. Y es un problema porque en todos los lugares se dice, ¿no?, que el intendente que puso a su hermano, que puso a su tío, que puso a su primo, ¿no? Bueno, veamos el Poder Judicial cómo está compuesto y veamos las relaciones de la gente que está dentro del Poder Judicial, jueces, camaristas, jueces de la Corte, con los poderes fácticos, ¿no? ¿Dónde están? Entonces, el Poder Judicial no es justicia, es uno de los grandes problemas de la Argentina. Nosotros a veces decimos, no, hay que ir a reclamar al Congreso, pero a esta gente que está en el caso de Salta, en Ciudad Judicial, pareciera que no los toca a nadie. Entonces, a nivel nacional pasa lo mismo. En los juzgados federales estamos en la misma línea. Entonces, es un problema de mucha corrupción dentro de del Poder Judicial, y lo que le está pasando a Cristina es parte de eso, ¿no? Es parte de eso. Vamos a ver cómo se resuelve y esperemos que positivamente para ella. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema, Pablo? Bueno, creo que el diagnóstico que hace la doctora sobre el sistema judicial en la provincia, nadie podría negarlo, ¿no? Podría haber diferencias en cuanto a matices. Yo creo que hay funcionarios judiciales que son probos, que son imparciales y que trabajan seriamente. Por ahí alguien me diría que son una minoría, y sí, es probable. Que hoy la idea de imparcialidad y de independencia del Poder Judicial está sumamente debilitada, no hay ninguna duda. Y que está muy influida por el poder político y sobre todo por el poder económico, ¿no? Creo que la igualdad de partes en cualquier proceso, la doctora daba algunos ejemplos, está de alguna manera ausente cuando una de las partes goza de un poder económico importante y la otra no, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? Hay una justicia para los ricos y otra justicia para los pobres, ¿no? Desde el inicio del proceso, desde el momento en que una persona de bajos recursos no puede, por ejemplo, acceder a un abogado particular y tiene que acudir a una defensoría, ¿no? Sin desacreditar el trabajo de algunos buenos defensores, pero evidentemente la igualdad de armas no está garantizada en el sistema judicial, porque también es una consecuencia de la desigualdad estructural que hoy tiene nuestro país, sobre todo la desigualdad económica y social, ¿no? Se traduce de manera explícita
lo que es un proceso judicial y el sistema judicial. Bien, bueno, estamos llegando al término del primer bloque del programa del día de la fecha. La verdad que mucha data para analizar esto que se va a tratar próximamente. Y antes de pasar a la tanda publicitaria, quería compartir un mensaje de parte de Ateneo Pueblo Salta, que es un grupo de compañeros muy comprometidos con la causa nacional y popular, que están convocando para el sábado 1 de agosto a las 10 de la mañana en la esquina de Mitre y Leguizamón, para visibilizar los retrocesos que significa la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Esto va a consistir en una volanteada y un banderazo, así que quienes quieran participar el sábado a las 10 de la mañana en Mitre y Leguizamón. Aprovecho para mandarle un saludo a los compañeros, a Juan Espinato, que es alguien con quien siempre nos cruzamos en la calle y en todas las convocatorias que tienen que ver con la defensa de nuestra patria. Así que hecho este anuncio, vamos con una pequeña tanda publicitaria y en unos minutos más seguimos con Comunidad Organizada. El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa señor Miguel Ángel Medina, tesoreros del Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Señor Luis Gerardo Mendaña, diputado provincial, Departamento La Caldera. Gastón Galíndez, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Javier Cairuz, Gestoría Solidaria. Carlos Ketty Rosso, intendente de General Güemes. Cintia Fonrodona, concejal de General Güemes. Karaoke Lo de Uli, Sarmiento 840. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Seguinos martes, miércoles y jueves de 6 a 7 de la tarde. No te lo pierdas. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa señor Miguel Ángel Medina, tesoreros del Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Señor Luis Gerardo Mendaña, diputado provincial, Departamento La Caldera. Gastón Galíndez, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Javier Cairuz, Gestoría Solidaria. Carlos Ketty Rosso, intendente de General Güemes. Cintia Fonrodona, concejal de General Güemes. Karaoke Lo de Uli, Sarmiento 840. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Seguinos martes, miércoles y jueves de 6 a 7 de la tarde. No te lo pierdas. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa señor Miguel Ángel Medina, tesoreros del Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Señor Luis Gerardo Mendaña, diputado provincial, Departamento La Caldera. Gastón Galíndez, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta.
Javier Cairuz, Gestoría Solidaria. Carlos Ketty Rosso, Intendente de General Güemes. Cintia Fonrodona, concejal de General Güemes. Karaoke Lo de Uli, Sarmiento 840. El tren de la vida, con Mabel Morales. Seguinos martes, miércoles y jueves de 6 a 7 de la tarde. No te lo pierdas. Porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo su patria con la misma resistencia con que han vendido el país. Bueno, estamos en el segundo bloque de Comunidad Organizada. Lo que veíamos recién fue un pequeño video homenaje a Eva Perón, cuyo aniversario del paso a la inmortalidad cumplió un nuevo aniversario justamente recientemente, el día 26 de julio. Y en este fragmento de uno de los tantos discursos donde se refiere justamente a los vendepatria, que este concepto, digamos, no pierde vigencia porque, como decíamos también anteriormente, la historia de nuestro país se puede explicar sobre la base de la contradicción fundamental entre patria y antipatria, pueblo y antipueblo. Entonces, analizando las decisiones que ha tomado cada gobierno en su contexto, podemos discernir si ha jugado a favor de los intereses del pueblo o contrarios a ellos, y eso es un poco lo que estamos tratando de analizar también sobre las repercusiones de esta ley que se va a tratar próximamente el 6 de agosto sobre la legislación que tiene que ver con nuestro territorio nacional. Así que bueno, para pasar a una parte más propositiva, una cuestión es hacer el análisis de lo que es la realidad que estamos viviendo actualmente, pero también un poco cuáles son los caminos o las propuestas de salida de esta situación. Entonces, justamente a raíz de esto quería preguntarle a Jimena un poco sobre su espacio Patria y Futuro, que recientemente ha estado presentando una revista en el Centro Vecinal de Villa 20 de Febrero con la presencia de José María Campagnoli, ¿no? ¿Así fue? Ah, José Cruz. Ah, bien. ¿Qué nos puedes comentar? Integrantes de la agrupación Patria y Futuro, que está dentro de lo que es Movimiento Derecho al Futuro, que es el movimiento impulsado por peronista, impulsado por Axel Kicillof. Nosotros consideramos que, o sea, estamos en trabajo de el presidente 27, ¿no? Realizamos realizamos el lanzamiento de la revista de la agrupación que ya va por su segunda emisión, su segunda edición, donde diferentes compañeros establecen las propuestas y los análisis del contexto actual y de cómo salir de estas crisis ya existenciales en nuestro país. Y también todos los compañeros somos partidos dirigentes que acompañan a Axel en su segunda gobernación ya de la provincia de Buenos Aires. Y también vinimos a invitar a la comunidad salteña a acercarse a nuestro espacio amplio, que tiene la idea de esto, ¿no? ¿Ya lo apagaste Bien. Que tiene la idea de todos los que estamos preocupados por el futuro de nuestro país, encontrarnos, ¿no? En un espacio de amplitud de pensamiento, con los límites propuestos por esto que vos decís, patria y antipatria, el crecimiento de los argentinos, el futuro de nuestros hijos, las inquietudes de los jóvenes, bueno, todas estas cuestiones que nos impulsan a
integrarnos a la política, a cada uno de nosotros que somos parte de la agrupación, porque no podemos dejar en manos de otros lo que nos toca en esta vuelta, nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, los estamos invitando también a intelectuales para que escriban, para que den sus pensamientos y puedan participar del capítulo salteño de la revista De Frente al Futuro, que es la revista que tiene nuestra agrupación a nivel nacional. Yo te voy a dejar, creo que lo tenés, el link de la revista para que lo compartas con los televidentes. Y invitarlos, tenemos las redes sociales de Patria y Futuro Salta, donde pueden encontrar todas nuestras actividades y nuestras propuestas, ¿no? La idea es generar un espacio de debate también con otras agrupaciones que tengan que ver con, que estén en la misma sintonía que nosotros de esto no puede seguir así y tenemos que dar propuestas. No podemos ir con una idea de lo que fue o de lo que tendría que ser. No podemos enfrentar los problemas de la juventud como los enfrentamos hace 40 o 50 años, ¿no? Nosotros tenemos acá el claro ejemplo de Evita, asistiendo a los jóvenes, con un montón de propuestas para esa época que hoy tienen que darse, pero de la forma actual. Hablábamos recién de cómo llegar a las juventudes, de cómo entender, de cómo ser claros con el resto de la comunidad que no está tan politizado como nosotros, porque si claramente estamos en un espacio político, yo por lo menos, estamos politizados. Y los medios de comunicación en general y las redes sociales y todo eso han hecho un trabajo muy fuerte para alejar a las personas de la política, como si la política fuera una mala palabra, cuando la política es el interés de la polis, ¿no? De la ciudad. Y justamente en la Grecia antigua no participar de política estaba mal visto, ¿no? El que no participaba de política era un idiota, ¿no es cierto? Entonces nosotros que tenemos una raíz cultural muy griega y romana, tendríamos que repensar eso, ¿no? Participar de la política, ¿para qué? Para que las cosas sean más cercanas a lo que nosotros queremos que sean, no dejarlo en manos de terceros, ¿no? Y esa es la invitación que hace la agrupación Patria y Futuro a toda la comunidad salteña. Ahí tomo el pie de lo que comentó Jimena sobre el tema de la comunicación, los jóvenes y la política hoy. Y bueno, justamente estabas comentando en el corte eso, ¿no? Cómo repensar las estrategias en la actualidad para poder comunicar temas de suma importancia, ¿no? Para la vida política y social de nuestro pueblo. ¿Cuáles crees que son las herramientas que se pueden utilizar en ese sentido, Pablo? Bueno, yo creo que lo que primero hay que tener en claro para arribar a un análisis de las comunicaciones es que hoy las comunicaciones están en manos del poder económico financiero internacional, de los grandes grupos concentrados. Creo que es uno de los ejes principales de estos niveles de concentración económica que existen en todo el mundo, no solo en Argentina. De ahí, es decir, son los dueños de las principales cadenas televisivas, de las principales empresas de internet, redes sociales, etcétera, etcétera. De ahí, cómo encarar, cómo enfrentar, digamos, esa desigualdad manifiesta, creo que tiene que ver con la creatividad, con el boca a boca, con la imaginación, con el uso de los propios elementos de los cuales son dueños estas grandes tecnologías, ¿no? Las redes sociales, etcétera. Creo que hay gente que hace un trabajo muy interesante, que genera reflexión, que genera de alguna manera el pensamiento colectivo, valores como la solidaridad, la empatía, ¿no? Frente a todo lo que nos vende el discurso hegemónico del individualismo, de la violencia, del bullying, de no tener consideración por el otro. Creo que hoy por hoy los valores que están en disputa son esos, ¿no? Más allá de cualquier ideología, de cualquier posicionamiento político, creo que hoy el mundo está en un escenario de humanización contra deshumanización, ¿no? Independientemente si sos de
de izquierda, si sos peronista, si sos radical. Hoy la discusión que vemos en general, sobre todo en las redes sociales, que son un espejo de la realidad, es quién tiene un discurso más deshumanizante o más odioso. Y creo que los elementos para combatir eso son los valores y las consignas contrarias al odio, cuáles son el amor, a la enemistad, la amistad, el valor de la familia, de los vínculos, de los lazos sociales, de todo aquello que nos haga más humano y que nos haga convivir en un espacio de hermandad de alguna manera, ¿no? Y aprovecho, ya entrando al tramo final del programa, preguntarles qué representó la bandera que desplegaron los jugadores de las Malvinas son Argentinas en ese contexto del Mundial, algo que fue visto por todo el mundo y que también despertó un ataque en contra, ¿no?, de nuestro país, con una campaña que se desató en redes, en los distintos medios, acusándonos de racistas y de muchas otras cosas más. Pero digo, bueno, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Mira, digamos, en principio emoción, ¿por qué? Porque es una discusión que existe en todos lados, ¿no? El famoso, el que llega a algún lugar por su propia, ¿cómo se llama? Gift, se dice en inglés, por su propio... Como que tiene un talento, no tiene por qué meterse en política. Esa persona o el artista, ¿no? El artista no, que vaya, cante y no diga nada. El jugador que vaya, juegue y no diga nada. Y de repente todos los que tienen la oportunidad de estar en un espacio y decir algo que les preocupa en el corazón, y tenés la oportunidad de ser escuchado, lo escuchaba a Licha Martínez, ¿no? Que planteaba, yo hablo porque puedo. Otros no pueden hablar, ¿no? Entonces yo hablo por esos que no pueden. Y de repente a mí me llenó de emoción que los tipos digan, bueno, capaz que me sancionan y me sacan 2, 3, 4, 5 millones, no lo sé, ¿no? Pero más sí, me la juego, ¿no? Como muchos de nosotros que van a las marchas y nos las jugamos, ¿no? Porque nos las jugamos de que nos señalen, de que después no nos den trabajo en un lugar, de que no nos... Bueno, todos, de alguna manera, esto de participar de una idea que es una política de Estado, porque nosotros veamos que acá en Malvinas hay una política de Estado. Nadie se banca, que ninguno del argentino se banca que venga otro y diga que las Malvinas no son argentinas. Entonces, eso, claro, genera en todos los que quieren mantenernos callados un problema, ¿no? Un problema de decir, no, a este hay que atacarlo. Entonces los vamos a tratar de, como pasó, ¿no?, de racistas, de lo que sea, de violentos porque cantan medio fuerte ahí en los partidos. Yo la verdad que lo sentí como con mucha benevolencia, una cosa muy buena, porque que los niñitos que de repente están poniéndose, todo el mundo se ponía la camiseta, pero después no sé si el 6 de agosto vamos a estar todos con la camiseta argentina, ¿no? Cuando estén haciendo la ley discutiendo la ley de extranjerización de la tierra. Está bueno que escuche de su ídolo, bueno, las Malvinas son argentinas. Mamá, ¿qué significa eso? ¿No? Sí. Y que se hable en la casa de eso, que quizá en la casa no se habla de eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso me pareció muy, muy interesante. ¿Vos cómo lo viste, Pablo? Bueno, para mí te diré como que fue casi el hecho político del año, ¿no? En términos de comunicación, no solo se habló en Argentina, sino que se habló en todo el mundo. Generó una contraofensiva bastante importante en el Reino Unido. Habitualmente leo los medios de ese país y fueron todos quejas, pedidos de sanciones a la Argentina, descalificaciones hacia los jugadores, hacia los hinchas argentinos. Creo que fue un hecho, una conducta de mucha valentía, ¿no? En este caso, primero del hincha que hizo la bandera, que la metió al estadio, y después de los jugadores que la exhibieron. Yo lo tomé con mucha emoción, como decía la doctora, y bueno, las repercusiones que tuvieron creo que fueron muy buenas, ¿no? Muy positivas para el reclamo por la soberanía de Malvinas, por recuperar las islas para nuestra nación. Y bueno, creo que el discurso, la posición del gobierno fue muy clara, intentando
desmalvinizar, despolitizar, ¿no? Toda esta cuestión que dice la doctora. La política se filtra en un montón de lugares como el fútbol, pero por supuesto los dueños del poder real intentan despolitizar, que en el fondo es desmovilizar a la sociedad. ¿Sí? Nadie hable de política, no opinen, esto es un juego, 11 contra 11, fútbol, nadie diga nada. Y bueno, ya vimos que hubo no solo la bandera de Malvinas, sino que hubo declaraciones de muchos jugadores, de otras cuestiones como Palestina, Mbappé, el goleador de Francia, también se expresó sobre la comida chatarra, los contratos publicitarios, las apuestas. Y creo que está buenísimo que el fútbol y que el hincha de fútbol siga de alguna manera llevando sus consignas políticas a la cancha, llevando su bandera, que los jugadores hablen. Si nos cierran los micrófonos en otros lugares, bueno, que estos espacios sirvan también para alzar las banderas que uno considera que son justas, ¿no? Bueno, de hecho eso me hizo acordar cuando justamente la dictadura comenzaba a censurar, digamos, ¿no?, los discursos en la calle, en las manifestaciones, se trasladó a los cánticos en la cancha. Entonces ahí también hay una tradición de justamente un pueblo muy politizado también, que expresa sus ideas en los distintos canales y medios donde puede. Y bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa Al Día de la Fecha. Quería preguntarles, como habitualmente hacemos con nuestros invitados, solicitarles más que nada un mensaje a la comunidad, ¿no?, lo que quieran decir. Por mi parte y desde como referente de la agrupación Patria y Futuro, yo invito a la comunidad salteña a justamente movilizarse. Movilizarse en los diferentes espacios, que nos movilicemos. Me parece genial lo que está haciendo Ateneo Pueblo, generando conciencia, acercándonos. Dejemos las redes y las partes virtuales y nos acerquemos, porque lo que estamos necesitando los seres humanos es esta cosa de la charla para poder volver a movilizarnos, ¿no? Porque parte de la pandemia también, todo lo que generó es la desmovilización, ¿no? La gente, cada uno en su casa, en su cubículo, en su encierro, y necesitamos más eso, volver a estar en contacto con otros. Que lo hagamos nosotros desde nuestras redes, invitamos a participar políticamente a los que quieran generar un cambio desde nuestra provincia y también en nuestro país. Nadie lo va a hacer por nosotros. Si no nos movemos nosotros, no se van a mover otros. No podemos pretender que lo hagan otros. Así que ese es como el mensaje, ¿no? Bien. Pablo. Yo simplemente le diría a la gente que no tenga miedo, ¿no? Creo que el miedo paraliza a una población, a una sociedad, y frente a un gobierno como el que claramente está lastimando a sectores, digamos, vulnerables, como los jubilados, los discapacitados, los trabajadores formales y trabajadores informales, mintiéndole a la gente que uno subido arriba de una moto puede convertirse en su propio jefe, repartiendo delivery, que puede ganarse un lugar en la vida a través de ese sistema de esclavización o de explotación indirecta. Y bueno, y sobre todo esto, ¿no?, que empecemos a mirar con más atención quiénes mienten, que apaguemos un poco a veces la televisión, dejemos las redes y miremos la realidad, qué es lo que está pasando, pero sobre todo eso, no tener miedo de decir lo que uno piensa, y sobre todo a eso también trasladarlo a lo que decía la doctora, de participar. Creo que permanentemente, casi todos los días hay movilizaciones, hay canales de expresión por distintos temas, desalojo de pueblos originarios, marchas de jubilados, de docentes. Creo que es muy importante, como decía la doctora, la participación, involucrarse. Correcto, eso, no tener miedo y participar, alzar la voz, reclamar por los derechos de cada uno y por los derechos colectivos.
Bien, bueno, les agradezco a ambos la presencia, el haber compartido también sus conocimientos y su perspectiva en este programa. Esperamos que le haya servido a los televidentes para tener una mejor comprensión de la realidad, para poder formar una opinión sobre lo que está sucediendo y sobre todo también que incentive a la participación en lo que tiene que ver también con la defensa de nuestro interés nacional. Así que bueno, les agradezco mucho, queda abierta la invitación para una próxima ocasión y nosotros nos estaremos reencontrando ya dentro de 2 semanas para realizar una nueva transmisión de Comunidad Organizada. Recordamos que esto es parte del Tren de la Vida Producciones. Los invitamos a que sigan enganchados con la programación del canal. Le agradezco a la producción y nosotros nos estaremos reencontrando dentro de 2 semanas para seguir haciendo más Comunidad Organizada. Hasta la próxima.